Características del enfoque histórico. La investigación histórica permite recuperar la historia oficial de la educación, posibilita recuperar ciertas prácticas del pasado olvidadas que puede cobrar un nuevo sentido para la docencia en la actualidad. El enfoque histórico requiere la revisión de una gran cantidad de evidencias. ¿Qué preguntas de investigación busca responder? La investigación se pregunta acerca del acontecer en la escuela, de la práctica docente, de los pensamientos y decisiones. Los autores señalan la necesidad de una historia de la educación para que ésta ayude en el análisis de sus estructuras. ¿Cómo se accede al conocimiento? La identificación y localización de fuentes apropiadas se convierte muchas veces en una tarea prioritaria. No es fácil recuperar documentos del pasado, pero existen recursos documentales que son relativamente accesibles. Algunos de ellos son las historias de vida y el estudio de manuales escolares. Construcción final que se pretende. El enfoque histórico pretende conocer la historia interna de la escuela, el currículo, la organización escolar y la práctica educativa. En cuanto a los paradigmas que podemos relacionar con el enfoque histórico, identificamos el paradigma crítico. El conocimiento consiste en la teorización de contextos. La metodología es la crítica ideológica que posibilita una comprensión real de cada individuo. Notamos en los textos la presencia de explicaciones a través de la comprensión de la situación real de los individuos. También hay elementos del paradigma interpretativo. Aquí se busca determinar qué es lo generalizable en las situaciones y qué es único de la situación dada. Según se identificó en los textos utilizados, la metodología predominante en el enfoque histórico es de tipo cualitativo. A fin de apoyar las observaciones cualitativas, se suelen utilizar asimismo datos cuantitativos. Historias de vida es una de las metodologías de investigación educativa que le permite al investigador acceder al enfoque histórico. Son narraciones de la vida de la persona relatada tal y como las ha vivido, complementadas, todas estas, con documentación. El objetivo principal es establecer cómo la biografía personal enmarcada en un determinado contexto influye en las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje. Contando historias de vida, el investigador puede acercarse a una descripción de la educación en un... Aquí se entrelazan metodológicamente hablando biografía, historia de vida e historia oral para reconstruir prácticas metodológicas del pasado con lo que se contempla en tres dimensiones: la personal, la social y el entorno. En historias de vida se toma al individuo en calidad de partícipe u observador de un hecho, en un momento y acontecimiento significativo. Más que la historia de vida, lo que interesa acá es el acontecimiento. En una historia de vida se incluye al propio relato del individuo y el investigador complementa el relato obtenido recolectando documentos tales como pueden ser las notas de clase, relatos de alumnos o relatos de compañeros docentes. La técnica más importante en esta metodología es la entrevista. Un ejemplo de historias de vida como metodología de la investigación en historia de la educación es el caso del profesor Cuesta Dutalle.
de la autora María Teresa González. Aquí, Historias de Vida se utiliza como metodología para la investigación en historia de la educación matemática. El escrito saca a la luz la práctica profesional diaria del profesor de matemática español. Este es el caso en el que se muestra parte de la historia de vida del profesor contada en primera persona a través de sus reflexiones plasmadas en numerosos manuscritos de su puño y letra. Se analizan documentos entre los que se hallan cartas, planificaciones de aula, fotografías, memorias, cuadernos de calificaciones y diarios personales. Después de la recuperación y estudio de estos documentos originales, el estudio se complementa con la revisión de los cuadernos de los alumnos y con entrevistas semiestructuradas realizadas a alguno de ellos para confirmar los diferentes aspectos que caracterizaron la práctica docente de este profesor. Permanentemente en el relato se incluyen textos en primera persona, tanto de él como de las entrevistas a alumnos y las entrevistas a sus pares, a sus compañeros de trabajo. Hay en todo el relato un permanente paralelismo entre los aspectos de su vida, de su formación, de los aspectos políticos del momento, los culturales y los sociales. Para centrar el momento y el lugar, se ofrecen algunos datos biográficos del profesor, centrándose en su vida profesional y en su formación. Se realiza un análisis de contenido de diversos aspectos de su vida, de los cuales solo se presentan en el artículo aquellos relativos a la enseñanza y al aprendizaje de la matemática, enmarcados en el momento histórico en el que vivió. El relato se sumerge también en su concepción de la enseñanza de las matemáticas como punto de partida para comprender su práctica docente. Sus lecciones pretendían estimular el pensamiento en lugar de ser un discurso dogmático. Para ello hacía que los alumnos razonaran, discutieran, dudaran, indagaran, que descubrieran cuáles eran sus dificultades y que fueran conscientes de ellas. Pero también era fundamental para él estimularles el desarrollar la expresión oral y escrita de su pensamiento. Y para terminar, ya les cuento que el profesor Cuesta lega a la Universidad de Salamanca todos los documentos, todos los materiales de él, y que en donde se encuentran sus reflexiones y diarios que permiten también identificar su concepción hacia la enseñanza. Estos documentos constituyen un testimonio no solamente del currículum enseñado en un determinado periodo de la educación, sino también permite conocer su método de enseñanza. Bien, ahora veremos el ejemplo 2 de Tiana Ferrer, el estudio de manuales escolares como metodología para la investigación en historia de la educación, que se titula El Proyecto Manes y la investigación histórica sobre los manuales escolares del siglo XIX y XX. A comienzos de los años 90 en España se gestó un ambicioso proyecto denominado Manes. Con ese nombre se emprendió la tarea de catalogar y estudiar los manuales escolares publicados entre 1808 y 1990. El equipo investigador español se inspiró básicamente para este proyecto en experiencia francesa. Y bueno, decimos que se habla de un proyecto ambicioso porque se fijaron objetivos que no se pueden conseguir en un periodo breve de tiempo. Es decir, se trata de un plan de trabajo abierto hacia el futuro, el proyecto. El proyecto tiene dos vertientes, una de carácter instrumental y otra propiamente investigadora. La instrumental consiste prioritariamente en la elaboración del censo de los manuales escolares editados en España, publicados en los siglos XIX y XX, a través de la confección de fichas bibliográficas que se recogen en una base de datos informática. Y la segunda vertiente consiste en la realización de un conjunto de estudios y análisis historiográficos, siguiendo varias líneas de investigación. Por supuesto, ligadas fundamentalmente a la historia de la educación, la historia cultural y la historia del currículum. En esta vertiente investigadora del proyecto,
se utilizan métodos históricos de diverso tipo, en función de los objetivos específicos. En ocasiones se emplean métodos cuantitativos, como en el caso de los análisis bibliométricos o de contenido, mientras que otras veces predomina el propiamente denominado método histórico. En relación con los principales resultados del proyecto, decimos que el producto más característico y distintivo del mismo es la base de datos que lleva su nombre, que cuenta con unos 13.000 registros. Otro producto concreto del proyecto es una interesante colección de manuales escolares. La biblioteca Manes está formada en la actualidad por unos 4.000 volúmenes. Las publicaciones, una serie de publicaciones que empiezan a tener presencia en el panorama de la investigación histórica educativa española. Está previsto que se publiquen entre 2 o 3 volúmenes anuales. El programa de doctorado que ha ido surgiendo en torno al proyecto, la organización de reuniones científicas y la proyección internacional del proyecto. La investigación histórica, según Tebni Grajales Guerra, puede definirse como un tipo de enfoque que está formado por distintos elementos, en el cual uno de los más importantes son los sucesos que acontecen en un determinado periodo de tiempo. Domínguez Graciela toma este mismo elemento como trascendental dentro de su investigación para resaltar las políticas de financiamiento de la universidad pública, cuyo modelo se termina de constituir a fines del siglo XX dentro del marco de las políticas neoliberales, en las cuales la expansión del mercado juega un rol fundamental. Tal es así que en el campo de las universidades, a todo lo que tiene que ver con la transferencia de fondos desde el Estado hacia las universidades se le denomina mercado educacional. El mismo se puede distinguir como un mercado que está formado por 3 dimensiones que están relacionadas de una forma triangular y que cada uno de sus componentes está relacionados entre sí. Uno de ellos es el mercado de consumidores o usuarios, que tiene que ver con la elección que hacen los estudiantes a la hora de optar entre una universidad y otra a la hora de cursar una determinada carrera. Relacionado con este mercado podemos mencionar el mercado ocupacional, que en el ámbito educativo se refiere a toda la planta que conforma una universidad, ya sean universitarios, docentes, el personal técnico y el personal administrativo. Y por último podemos nombrar el mercado institucional, que se constituye dentro de la competencia entre las diferentes universidades, en el cual tienen que ver el número de matrículas de estudiantes, la cantidad de docentes que trabajan en dicha institución, los recursos tecnológicos con los que cuenta y además la reputación de la universidad. Uno de los parámetros para el prestigio se puede decir que tiene que ver con la cantidad de publicaciones que hacen los docentes al año, los docentes investigadores, comparada con otras universidades. Otro de los parámetros que están relacionados con la calidad institucional es la relación de graduados e ingresantes que se establecen entre universidades año tras año,
proyectos ante diferentes programas. Experiencia histórica educativa que me toca exponer es la experiencia realizada por la licenciada Griselda Pécora en el año 2009 y presentada como parte de avance de su proyecto de trabajo de posgrado. El título es La experiencia histórico-educativa de la escuela fábrica en una agrociudad. La escuela estaba ubicada en la ciudad de Río Cuarto. Esta ciudad agropecuaria tenía un incipiente perfil industrial. En esta época de industrialización de todos los países de la región, es aproximadamente entre 1945 y 1955, año en donde se crea esta escuela en Río Cuarto, en un contexto nacional que se caracterizó por un fuerte impulso de la formación técnica en este proyecto nacional que se llamaba la Nueva Argentina Productiva. Entonces, en este espacio escolar se proponía un espacio de encuentro entre educación y trabajo, donde se podía ensamblar también el otro eje de trabajo de esta estrategia, que era la institución y la ciudad. Entonces, la institución como formativa de un perfil de ciudad que se buscaba considerar. La autora se propone ¿qué articulación habría entre la escuela orientada a la capacitación no beneficio con la estructura de una ciudad ligada al comercio y a la producción agrícola ganadera? Los dos ejes centrales que la autora utiliza para guiar su investigación fueron la aplicación de la política educativa de los años 40 y 50, focalizando en la formación para el trabajo, y la vinculación con el perfil de una ciudad netamente pampeana, con una fuerte característica agrícola-ganadera. ¿Cómo accede a los datos? Existen dos fuentes principales de acceso a los datos. Una de ellas fue a partir del análisis y la comparación de los legajos de los alumnos inscritos para el primer ciclo, que tenía una duración de 3 años, de la enseñanza técnica en el año 1955, cuando se creó la escuela. El análisis y la tabulación de 127 legajos entre 1955 y 1971 estaba acompañado del registro de situaciones sociales de cada alumno. Esto fue un dato muy interesante porque aportaba un contexto histórico-social a cada uno de esos legajos, aportándole la mirada crítica y no solo una cuestión positivista o cuantitativa del tema. Otra de las modalidades fue el análisis de los testimonios de informantes que fueron directivos y docentes, quienes relatan los distintos efectos de la acción educativa desde una perspectiva personal y como protagonistas de ese momento. Las consideraciones alcanzadas como parte de este proceso de investigación fueron que se analizó toda la puesta en marcha de esta nueva escuela, cuáles fueron sus objetivos, cuáles eran sus destinatarios y las posibilidades reales de perduración en el tiempo que tenía esta institución. Todo ello apoyado en datos cuantitativos, pero al hacer un análisis contextual y de la situación social e histórica, se le otorgaba una comprensión, una interpretación cualitativa. Todos estos datos fueron presentados como avance de la tesis de grado de la autora, de Griselda Pécora, y como parte de un amplio proyecto de investigación. El paradigma utilizado fue el paradigma especialmente crítico y sociológico, ¿sí? Con una mirada sociológica, y la metodología es predominantemente cualitativa, aunque se apoya en datos cuantitativos. A partir del análisis de datos cuantitativos y las tabulaciones,
se realiza una interpretación cualitativa y se los coloca en escena dentro de una comprensión global, teniendo en cuenta una mirada crítica y sociológica, política e histórica de estas comunidades. El método consiste básicamente en un proceso de búsqueda, de reflexión y acción sobre lo analizado, y específicamente centrado en las diferencias. O sea, no se buscan las generalizaciones, sino las diferencias y lo que hace particular a esta escuela o a esta... El método consiste básicamente en un proceso de búsqueda, de reflexión y acción sobre lo analizado, y específicamente centrado en las diferencias. O sea, no se buscan las generalizaciones, sino las diferencias y lo que hace particular a esta escuela o a esta investigación. Los resultados se interpretan desde un paradigma sociocrítico donde predomina la metodología cualitativa, aunque se puede utilizar información cuantitativa con un criterio de validez de impacto social u organizacional. El propósito de la investigación educativa es generar un conocimiento para emancipar a las personas y lograr el progreso social y el bienestar individual. Estas dos grandes visiones son las que tenía en su momento el gobierno nacional, ¿sí? Al momento de aplicar esta nueva metodología, esta nueva estrategia de las escuelas técnicas.